Podcast presenta Necesito poder respirar. La vida de Jorge González. Capítulo 5. Salir del laberinto. Desde Cuba llega un gran músico chileno, pero fundamentalmente un hombre que ha sufrido, que ha vivido una dura historia. Y él viene a contarnos su historia, a conversar con nosotros. El ex líder de Los Prisioneros, el gran músico chileno Jorge González, está en forma exclusiva con nosotros. Bueno, Pedro, tengo pulmón izquierdo terriblemente afectado, pero el derecho está perfecto, sí, con eso podemos hablar. Ahí podemos. Con buen humor, maestro, ¿eh? Ajá. Te veo estupendo. Yo le contaba a la gente antes del programa que había estado contigo el lunes y me sentí muy satisfecho de verte tan bien. Muchas gracias. Sí. ¿Ya no eres prisionero de la droga? 3 meses después de internarse en una clínica en Cuba, Jorge regresó a Chile y a días de aterrizar ya estaba en el programa de Pe a Pa. Era mayo del año 2000, la noticia de su tratamiento había salido en todos lados y Jorge quería hablar. Era una decisión valiente en un país como Chile, donde la droga todavía era un tabú en los medios, pero le parecía importante contar lo que había vivido en esos años. Para hacerla cortita, cuando yo nací, no. Yo fui una persona sana, completamente sana, hasta los 25 años. Todos aquellos discos del Valle de los que sobran, Tren al Sur, todas esas cosas de Los Prisioneros tan lindas, los hice sin fumar pito, sin tomar alcohol, sin nada. ¿Qué edad tienes ahora? Tengo 35. ¿Y por qué caíste? Si hasta los 25 aguantaste tan bien. ¿Por qué cayeron todos los que están mirándonos ahora y por qué cayeron gran parte de los que están trabajando acá y seguramente se han puesto algo igual? Porque está en todas partes. En Cuba le habían enseñado que había cosas más fuertes que su voluntad, que no siempre se puede ir a mil con todo. Había empezado a hacer mucha gimnasia y también había tenido tiempo para pensar, para poner en su lugar ciertas cosas. Ahora, ¿por qué me fui tan a las pailas? Pues yo creo que yo a los 18 años empecé a hacer música, ¿no? Salí del colegio, entré a la universidad. A los 19 años tenía un disco que se llamaba La Voz de los 80. A los 20 años era ídolo en todas partes. No solo era ídolo en el sentido que se vendían discos y éramos taquilleros, sino que además estaban los milicos que no nos dejaban tocar, llamaban haciendo amenazas y toda la onda. Entonces éramos ídolos y más encima héroes. 2 cosas al mismo tiempo. Entonces era como que Víctor Jara y el Pollo Fuente hubieran sido uno solo en su época. Entonces creo que fue un poco mucho más una persona que tampoco se las sabía todas a esa edad. ¿Quién se las sabe todas a los 19? Y yo no me bajé de ese carrito hasta que se separaron Los Prisioneros, los 25. Habían pasado 10 años de eso. Se había perdido y se había encontrado en el camino. Y empezaba a sentirse otra vez el Jorge de antes, el de siempre. Estoy bien, igual hay una parte mía que ahora todo un exceso de energía que ustedes están pudiendo observar que ahora me cuesta controlar. O sea, vuelvo a ser el tipo que tenía antes tanta energía y pensaba tantas cosas. Esa noche, vestido con un chaleco gris y el pelo casi rapado, le dedicó a su hijo Antonino una versión hermosa de Necesito poder respirar, él solo frente al piano, uno de los momentos más íntimos y vulnerables que se hayan visto de Jorge en vivo. Yo soy una persona que afortunadamente, entre comillas, me fui realmente a las pailas, entonces no tengo buenos recuerdos. No como otros amigos que decían, pucha, igual que lata, porque me encantaba salir de noche. Yo no estoy ni ahí con salir de noche, salí N. Y no pasó nada espectacular realmente saliendo de noche. No más bonito que lo que puedo hacer en el piano. En un momento, Pedro Carcuro, el conductor, empezó a mostrarle el video de Tren al Sur. Le preguntó qué sentía al verlo. Jorge se rió y dijo que hasta la vez 2500 le había gustado cantarla, pero después dijo orgullo. Hasta en Cuba le habían pedido autógrafos. Esta pregunta te la tienen que haber hecho 10.000 veces, pero te la voy a hacer yo ahora viendo a Los Prisioneros. Ajá. ¿Existe alguna posibilidad de que se junten de nuevo? Eso podría pasar cuando vuelva Caselli a la selección. Elías Figueroa. Cuando pasen todas esas cosas, probablemente los Prisioneros se junten. ¿Están peleados ustedes? ¿Nosotros? Sí. No estamos peleados, pero tampoco somos personas que se junten a tomar 11. Entonces no... Nada que ver. Entonces, si nos juntáramos para tocar, lo único que podríamos ganar sería dinero. Claro, porque hay mucha gente que dice y que piensa en el mundo en que vivimos, Es que por la guita vale la pena Lo que pasa es que el hacer dinero- un sacrificio. El dinero no hace la felicidad, pero proporciona una sensación muy parecida. Pero como proporciona una sensación tan parecida, es peligroso, porque no... Tú te preguntáis por qué no estáis contentos. Y las respuestas a veces se encuentran en las bajas, ¿no?
Uno podría mencionar varios motivos distintos para explicar por qué, apenas unos meses después de esa entrevista, Jorge, Miguel y Claudio ya estaban hablando de volver, y todos serían correctos, pero hay uno que tal vez sea el más interesante. Lo mencionó el propio Jorge no mucho después, en una entrevista para una revista. En un momento dijo, y lo cito textual, me pareció que tenía que salir del laberinto en el que me había metido, por la misma puerta por la que había entrado. Esa puerta se llamaba Los Prisioneros. Tenía que volver a cerrar eso que nunca cerramos. 2 veces Jorge había dicho que no antes. En 1994, Claudio Narea había acercado la oferta de una productora televisiva que les pagaba una fortuna por volver a tocar con el trío original. Lo conversaron, pero Jorge se negó a firmar el contrato. 2 años después, para el lanzamiento del disco Ni por la razón ni por la fuerza, un compilado doble que traía varios temas inéditos, habían tenido que escarbar en el material antiguo. Jorge todavía vivía en Estados Unidos, pero viajaba a Chile. Un día se juntaron los 3 y terminaron tocando temas de los Beatles en una sala de ensayo. Claudio planteó que volvieran, pero Jorge respondió que él no iba a volver por dinero. Para el año 2000 había 2 proyectos en torno a la banda. Un disco tributo en el que venía trabajando Carlos Fonseca con bandas que iban desde el punk al rap o el reggae. Y también un compilado de registros en vivo durante los 80 y principios de los 90 que estaba produciendo el mismo Jorge y se iba a llamar El Cassette Pirata. Entonces discutían sobre qué temas poner, que unos temas sonaban mal, que otros temas eran importantes, sonaban mal, pero era importante construir. Bien la cagada. Y yo estaba haciendo el tributo. Este es Carlos Fonseca, que entonces trabajaba con Warner Music. Invité al Miguel, a Warner, a escuchar el tributo cuando estaba listo. Y ahí escuchándolo, el Miguel me contó todos estos problemas que tenía. Carlos le dijo a Miguel que esa compilación que estaban haciendo, de actuaciones mal grabadas, era muy pobre para la banda que habían sido. Si nunca habían grabado un disco en vivo, quizás era por algo. Quizás porque el momento era ahora. Entonces ellos que tenían que juntarse, hacer un gran concierto, grabarlo en vivo y dejar eso como legado. Miguel quedó sorprendido y llamó a Jorge para contarle la idea. Jorge llamó de vuelta a Carlos. Su última aventura juntos, para el primer disco solista de Jorge, había terminado con una pelea y la gira cancelada a último minuto. Pero todo eso había quedado en los 90 y Jorge era un tipo que miraba hacia adelante. Le preguntó si estaba dispuesto a producir ese gran concierto con ellos. Carlos le dijo que sí, de inmediato, con la sensación en el estómago de estar viviendo un momento histórico. Jorge le dijo, ya, voy a llamar a los muchachos, y le cortó. Claudio recordó esa llamada en un especial de televisión. Me llama a decirme, oye, ¿sabéis que no hay suficientes canciones en vivo para hacer el disco? No suenan muy bien. Y yo encontraba que era lógico. Entonces me decía, oye, se nos ocurrió la idea de tocar en vivo. ¿Qué tal si nos juntamos a tocar todo en vivo una vez y grabamos el disco? Está loco, ¿sabes? Bueno, le dije que no. No lograban ponerse de acuerdo para armar un compilado de grabaciones viejas y de pronto Jorge quería, 11 años después, que se juntaran a dar un concierto. Me llamó Jorge para decirme, ¿sabes qué? Hablé con Miguel, todo bien, hablé con el Claudio, y estaba loco, así que no pasa nada. Y como los 15 días después me vuelve a buscar todo esto para decirme, mira, ¿sabes qué? Claudio volvió a hablar conmigo, me dijo que ahora se había arrepentido de que no estaba loco y creo, y hágame. A ninguno le sobraba la plata y eso también era un tema, pero sobre todo tenían la sensación de que entre la precariedad y los problemas que vivió la banda en los 80 nunca habían podido sonar en vivo como querían. Porque tocar esas canciones con buen sonido. O sea, si hacíamos un show ahora, podríamos tener un buen sistema de sonido, un buen sistema de luces, cosa que en los 80 nunca tuvimos porque no teníamos auspicio. Ahora tampoco tenemos auspicio, pero teníamos alto público como para pegarnos el salto. Quería que el grupo sonara bien una vez. Si lo iban a hacer, tenía que ser un concierto que marcara un antes y un después en la historia del rock y el pop chileno. Llenar el Estadio Nacional. Era una bomba. Tenían que estar preparados para el revuelo que iba a causar. Claudio seguía casado con Claudia y tenían 2 hijos juntos. Después de salir de la banda había criticado a Jorge y había dicho que se habían vuelto una farsa. También le había dolido que él y Miguel volvieran a tocar como los dioses sin invitarlo. Pero ahora habían vuelto a conversar y las cosas entre ellos estaban más tranquilas. Lo suficiente, al menos, como para subirse al escenario una última vez. Había una relación así de que volvamos a tocar y no tengamos rollo y subamos al escenario y pintemos el mono y que salga como tenga que salir. Tampoco tenían que volver a ser mejores amigos. Tenían que ensayar y armar un show. Se juntaron donde Fonseca a comer pizza y escuchar música, y luego en la casa de Miguel a colgarse los instrumentos, como para irse soltando un poco. Decidieron darse un plazo de 1 año y mantener todo en absoluto secreto.
Nadie podía saber que a fines de 2001 iban a dar el concierto más grande de sus vidas. Un par de años antes, Jorge había conocido a Loreto Otero. Me lo imaginaba así, como la imagen que tenía como la prensa, como de alguien un poco enfadado con la sociedad, enojado con la vida un poco, ¿no? Ella recién llegaba a Chile después de vivir varios años en Miami y le habían dicho que Jorge iba a estar poniendo música en una fiesta a la que le habían invitado. Y Jorge me sacó a bailar, me pareció atractivo, súper simpático, bailaba súper bien y después como que... no sé, por la típica cosa que te ayudo a llevar las cosas. Es muy caballero él. Y eso yo creo que te lo puede decir cualquier persona que lo haya conocido un poquito de cerca. Después se habían vuelto muy amigos, pero cuando Jorge volvió de Cuba, soltero, empezaron a engancharse. Jorge la convenció de mudarse con él a la casa de Buchef. Tenía una cama, me había comprado como un cubrecama, como colores lilas, y súper de niñas, porque él es como una abuelita, así, de amoroso, así, ¿no? A la semana, Jorge le dijo que le gustaría tener un hijo con ella y formar una familia juntos. Loreto ya tenía 2 hijos, era 10 años más joven que él y estaba interesada en la medicina natural y la nutrición. Jorge había dejado de consumir, pero aún tenía recaídas y quería volver a Cuba en algún punto para afirmarse más. La verdad que la manera final en la que yo pude salir de la hueá de los jales fue cuando ya me enamoré de nuevo. En que algo hizo clic y me di cuenta que era la mujer con la que yo quería estar siempre. Y era una persona que sacaba lo mejor de mí y me la jugué con salirme definitivamente de las drogas, con tener un hijo con ella, con convertir a los hijos de ella y a mi hijo en una familia grande entre todos y resultó. Primero se fue solo varias semanas y luego Loreto viajó 2 meses. Quería aprender cómo ayudarlo con toda la presión que iba a significar el regreso de los prisioneros. Iba a las terapias con él, anotaba todo lo que tenían que tener en cuenta. Jorge estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para salir. Yo creo que él estaba súper enamorado conmigo, entonces como que fue como que quizás cambiar una droga por otra, se podría decir, no sé, puede ser, algo así. Se rindió totalmente a mí, digamos, a que yo lo guiara, lo acompañara en el fondo, ¿no? Entonces, y Jorge fue como un alumno modelo, súper obediente, haciendo todo lo que tenía que hacer. O sea, a mí en Cuba me decían que yo estaba loco si pretendía haberme hecho un tratamiento y después volver a tocar en un estadio de fútbol con un grupo. Así que ellos sabían de que yo era un personaje súper resistido por la prensa. Esa hueá te va a crear una cantidad de tensiones que es imposible que no recaiga, y me decían. Pero sin embargo lo he podido hacer. Lo he podido hacer porque... No sé por qué, porque Dios es grande, no, esa es la verdad. Jorge se quedó un tiempo más, mientras ella volvía a instalarse en Santiago, hasta que sintió que estaba preparado. Algo grande estaban haciendo una vez más. Cuando Jorge regresó, el plan se puso en marcha. Era agosto de 2001. Fonseca citaba a los técnicos en una esquina y los llevaba caminando donde ensayaban Jorge, Miguel y Claudio. Nadie podía saber la dirección. Había arrendado el estadio a nombre de Inti Illimani, otro de los grupos que representaba, para no dar pistas. Mal de Parkinson. Tenían que poder estar los 3 tranquilos, recordar lo que habían sido juntos. Yopa, 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 yo. ¿No resulta? Yopa, 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 yo. Yo tengo el mal de Parkinson. Y no lo dejaré escapar. Hacían asados, algunos ensayos iban sus hijos, y por esos días también nacería Leonardo, el hijo de Loreto y Jorge, al que llamaban Goyito. El vampiro golpea tu puerta. Parkinson, Parkinson, yeah. Paramos un poco, seguimos de largo con... Estoy chato, pero sigamos un poco. Sigamos un poco, ya. Gracias, querido público, que nos pidieron de nuevo. Muchas gracias, estamos muy contentos. Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un licor. Yo ahí fui un par de veces como amigo de Carlos y nada más. Vi un par de ensayos y sí te puedo decir que la onda era total, que Jorge estaba perfecto, Claudio estaba bien, Miguel súper entusiasmado, Carlos también. Este es Alfonso Carbone, entonces director de Warner Music en Chile. En ese momento estábamos en la cabeza en otra cosa, que era en tocar bien, que era hacer un show de la gran puta. Ya poco a poco fue, no, ahora vamos a filmarlo. Y la filmación costó una fortuna porque se hizo como Dios manda.
vamos a grabarlo. Entonces los ensayos ya eran como mucho más, más profundos. Ya era, vamos, no, acá no podemos cometer ni un error. La banda firmó un contrato con Warner para registrar el concierto en un disco doble y un DVD a cargo de la documentalista Carmen Luz Parot, y entraron al estudio a grabar un tema en secreto junto al ingeniero Chalo González. La camarita amiga dice que las sierras eléctricas cortan tus muñecas para apoderarse de tu sueldo miserable. Se llamaba Las Sierras Eléctricas, una canción sobre el capitalismo que Jorge escribió a fines de los 80 y descartó cuando viajó para hacer Corazones. Luego de 1 millón de cercenados se hacen de una fortuna respetable. Enviaron el single a las radios, pero seguían sin anunciar un regreso. Cuando al fin llamaron a una conferencia de prensa en la Feria del Disco, donde se iban a vender las primeras entradas, una multitud de fanáticos eufóricos bloquearon el Paseo Ahumada, en pleno corazón de Santiago. No tienen idea cómo lo han echado de menos. Claudio, ¿te puedes asomar un poquito? Mira lo que produce en Margot, ¿ah? Vamos, mira. Les pidieron que saludaran a la gente por las ventanas del edificio. Hay gente abajo. Oye, no habéis contado eso. Jorge habló del regreso como un desquite, por todo lo que les había pasado a fines de los 80, cuando no podían encontrar equipos ni lugares donde tocar. Chile necesitaba que volvieran los prisioneros. Desde las 5 de la mañana, estamos aquí. Volver a los prisioneros. Desde Arica, loco. Todo por ellos, compadre. Estamos aquí desde la mañana, compadre. Todo por ellos. Yo tengo 18 años. ¿A qué edad empezó a escuchar los prisioneros? Desde pequeño, compadre. Desde pequeño. O sea, estamos hablando, José Miguel, de un fenómeno generacional de los prisioneros que comienza en los 80 y estamos en el 2000 con fanáticos y fanáticas de 17 años y menos también, incluso. De 15. ¿Lo echaron de menos? Claro que lo echamos de menos, 12 años esperando. Oye, pregúntale al... Luego de 11 años de separación, los prisioneros se reúnen en un concierto en diciembre que bien podría transformarse en un disco en vivo. Muchos pensaron que esta imagen nunca más se volvería a ver, pero se equivocaron. Los prisioneros regresaron en su formación original, el trío de San Miguel en pleno y causando un furor parecido al que producían en la década del 80. La gracia sería saber de que va a ser un evento único en el que vamos a ponerle todo, así aunque uno se muera cantando 40 canciones al hilo, cantarlas todas y todas bien. Unos prisioneros más relajados se burlaron incluso al consultárseles cómo limaron las asperezas que los llevaron a separarse. Hemos tenido nuestras diferencias en ciertos momentos, pero por ejemplo el año 96 nosotros estuvimos todo ese año ya limando nuestras asperezas. 2 semanas después dieron una entrevista en televisión y no fue necesario más. Sin sponsors ni afiches en las calles, en 17 días el concierto ya estaba agotado. Así que decidieron sumar otra fecha y ser el primer grupo en llenar el Estadio Nacional 2 noches seguidas. 140.000 personas para ver el regreso de los prisioneros. González, Narea y Tapia. Podría ser la formación de la selección chilena de fútbol, pero nada que ver. Ustedes identifican estos apellidos. González, Narea y Tapia. Forman parte de la selección de la música chilena de todos los tiempos. Claro que sí. Esta noche aquí en el de Peapá, un momento histórico de nuestra música popular. El reencuentro en vivo y en directo de los prisioneros. Sí, así partimos. ¿Por qué se separaron ustedes? La verdad es que yo no me acuerdo de qué. El negocio no estaba bueno. ¿Negocio? El negocio, los tríos no calentaban a nadie. Pero parece que la pelea fue entre ustedes dos, según lo que me han contado a mí. Un momento, esto no estaba preparado en la pauta de entrevista de pregunta y respuesta que habíamos discutido. Este reencuentro, ¿qué significa para ustedes? ¿El volver a ser amigos como antes o a lo mejor solo buenos compañeros de trabajo? Eso, el tiempo lo dirá que sí somos buenos compañeros de trabajo, yo creo, pero... Amigos sí ya somos. Amigos ya somos. Bueno, compañeros, eso es más difícil que ser amigos. Sí, o sea, de hecho creo que la cosa está muy bonita ahora. La comunicación
fluye como si hubiéramos estado juntos la semana anterior. O podría ser mejor incluso ahora, yo creo que... Es mejor porque hemos crecido y nos han pasado muchas cosas. Aprendimos a que si nos tocábamos Los Prisioneros y que si no éramos famosos y si no estábamos haciendo gira, el mundo nos acababa. Pero también nos dimos cuenta que era más entretenido tocar juntos. El 30 de diciembre, el Estadio Nacional empezó a llenarse temprano. Habían decidido que el escenario estuviera en uno de los laterales, de espaldas al sector más lujoso, para que no hubiera ningún VIP y la cancha fuera gigante. Querían un concierto popular, 2 precios, cancha y tribuna, a 6.000 y 8.000 pesos. Son geniales. Lo único que se pusieron con la música ante la dictadura, por lo menos. Le quitaron las duras a los buenos. Hay varias canciones que dicen la verdad, por lo Original la foto, man, original la foto. Jorge González así, compadre, Jorge González así. Dice siempre la verdad, al tiro. Y así es el líder de Los Prisioneros, compadre. Dice al tiro la verdad. En un momento, Miguel abrió las cortinas que daban hacia el escenario y se asustó. Nunca había visto algo así. Jorge se acercó a Chalo González, el ingeniero que iba a estar en una torreta en medio del mar de gente, y le dio una sola instrucción. Le dijo: si se corta la guitarra, el bajo o el bombo, no te preocupes. Preocúpate si mi voz no suena, porque esto va a ser un karaoke de principio a fin. Antes de salir, le dijo una cosa más: pásalo la raja. Vas a escuchar un coro de 70.000 personas. Jorge salió con su bajo Yamaha blanco, con escudos del fútbol chileno. Claudio se colgó su Telecaster negra. Miguel se sentó en la batería. Y entonces comenzó el karaoke más grande de Chile. Algo grande están haciendo en la década de los 80. Ya se siente la atmósfera saturada de aburrimiento. Desde el escenario veían a personas en primera fila llorando. O sea, lo que me impresionó era ver el público y ver que eran puros pendejos nomás. No había casi nadie de mi edad. Y yo pensé, los de mi edad van a ver a Fito, van a ver a Los Tres, van a ver a Cerati, gente más reposada. No van a ver a mi pelacable. Al sonidista se le movía el piso como si estuviera empezando un terremoto. Los desmayados pasaban sobre las cabezas hacia la carpa de la Cruz Roja. Años después volvemos a tocar juntos. Fue muy agradable descansar de estas canciones por un tiempo. Ahora nos suenan como grupo nuevo. Y vamos a cantar una canción que se llama ¿Por qué los ricos? Como había dicho Jorge en la conferencia, esas 2 noches iban a tocarlas todas, aunque se murieran ahí tocando. Y así lo hicieron, un himno detrás de otro. Para sus colegios a jugar, con los curas, con las monjas de la caridad, con sus cuerpos llenos de comida, crecen como europeos, rubios y robustos. Tu educación es una porquería, no con esas notas ni siquiera trataría. Dedícate a ladrona, vago o esclavo y nunca trates de entender por qué los ricos, por qué los ricos tienen derecho a pasarlo también, si son tan imbéciles como los pobres. ¿Cómo salen? ¿Bien, no? Bueno, queremos agradecerles porque en realidad en estos 12 años que estuvimos separados, ningún día la gente nos permitió dejar de ser Los Prisioneros. O sea, todos los días la gente nos veía y éramos Los Prisioneros, así que poco menos que los únicos que no estaban convencidos éramos nosotros.
esa vez estaba pendiente de que estaban mis hijos viéndome. Esto estaba pendiente. O sea que Goyito había nacido recién, estaba en el camarín. Y que otro de los chicos estaba en brazos de mi hermano viéndolo. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy, congelando. Ellos no me conocían como músico, me conocían como papá nomás. ¿En qué ese canal La Vida del Viejo? Eso quería que vieran. Y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Para amar, debes tratar de poco entregar. Para amar. Lo que no se sabía era qué pasaba después. La prensa se los había preguntado una y otra vez a Jorge, Miguel y Claudio, y a Fonseca y hasta a los roadies, pero no habían respondido si eran solo 2 conciertos o la banda volvía de verdad. Cuando ya terminaba el set de 30 canciones, el público empezó a corear un pedido sencillo, pero que significaba mucho. Les pedían que se abrazaran. Al final lo hicieron y Jorge, como si entendiera algo en ese preciso momento, se acercó al micrófono y dijo lo que todos estaban esperando escuchar. Yo creo que nosotros deberíamos seguir tocando, ¿cierto? Vamos puro desearlo. Vamos a pensarlo. Chao. No necesitaron pensarlo mucho. Esa misma noche decidieron seguir adelante. El disco, titulado Estadio Nacional, se convirtió en triple disco de platino y Jorge y Loreto se mudaron al Cajón del Maipo, una zona montañosa en las afueras de Santiago, para protegerse de toda la prensa a su alrededor. Hacían fiestas sin alcohol y llevaban una vida familiar, aunque era difícil mantenerse aislados. Y Jorge se volvió como súper famoso de nuevo y todo. Eso para mí fue súper incómodo. Entonces, como que me acuerdo que estábamos viendo ahí y tuvimos que hacer como un muro para que no se viera para adentro, porque iban los periodistas a pararse afuera. Un día, un carabinero detuvo a Jorge por ir a exceso de velocidad y pasó 3 horas en la comisaría. Los diarios llevaron la noticia en portada con largas crónicas sobre el incidente y contaron que le habían encontrado unos papelillos con restos de cocaína. Me habré recaído en cantidades chicas. Así, qué sé yo, en algún momento de gran tensión, escaparse a comprar un Mogra, ¿cachai? 2, 3 veces, en 3 años, ¿cachai? Que es lo que no ha significado de ninguna manera perderme por toda la noche, porque yo no me puedo perder toda la noche, yo tengo una vida, ¿cachai? Pero ha sido conseguirse esa weá y después estar todo arrepentido ahí y con la gran auxilio y comprensión de la gente que me quiere, que es harta, ¿cachai? Loreto le creó una dieta desintoxicante que consistía en comer una manzana por hora, un vaso de agua y un té de manzanilla con jengibre y espirulina. Y por las noches, una pechuga de pollo a la plancha con uvas. Estaba con él casi todo el tiempo, asegurándose de que nadie afectara su proceso de recuperación. Los Prisioneros eran de nuevo la banda más importante de Chile, con una gira de 13 fechas por el país y conciertos en Perú, México, Estados Unidos y España. En noviembre de 2002 los invitaron a tocar a la Teletón, el mismo evento donde TVN se había ido a comerciales cuando salieron a tocar en dictadura. Jorge accedió con una condición, que tuvieran todo montado para tocar en vivo. No estaba dispuesto a hacer playback como hacían todos. La producción los puso a cerrar la noche. Vamos con estos próximos invitados. Son espectaculares. ¿Cómo hay que presentarlo? Se va a quedar de escoba. Hay que presentarlo, a ver, como a mi juicio, no sé, al juicio de ustedes, no, el mejor grupo de rock de la historia de este país. A la 1 de la mañana, en el escenario estaban los animadores más importantes del evento. ¿Estamos? ¿Lo presentamos? Sí, a la 1, a la 2 y a la 3, ¡Los Prisioneros! Qué bonito que se pueda transformar una cosa en otra. Que de todo el ego gigante
de todas las ganas de figurar que tenemos los artistas, ¿no? Podamos transformarlo en ayuda a los niños. Que toda la avaricia y el sentido del buen negocio que tienen las empresas, que pueden subir los precios, pagar menos impuestos, hacerse propaganda, y con lo que consume la gente, entre comillas, ayudar, se puede ayudar realmente a los niños. Queremos dedicar a toda la gente que ha figurado hoy día, a nosotros mismos, al gran Don Francisco, esta canción, y lo que necesitamos nosotros juntar se llama ¿Quieren dinero? Otra vez el Estadio Nacional era su fiesta, 60.000 personas cantando a los gritos en las tribunas, y al medio de todo eso, el mismo chico rabioso de siempre, cantando uno de los hits de Pateando Piedras, más vigente que nunca en ese Chile enriquecido y desigual de los 2000, el de los malls y las tarjetas de crédito. No es tan cierto aquello de la vocación. Estamos listos tú y yo para matarnos, los dos por algún miserable porcentaje. Están robando, los demás están robando, si es posible y nunca con seguridad. El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá, porque en la mesa no cabemos todos. Salvavidas o delincuente, conductor o presidente, la cuestión funciona del mismo modo. Quiero más Luxic, quiero más Angelini. O sea, yo siempre he pensado que si no digo yo las cosas, ¿quién? Quiero más Udi, quiero más Pinochet. Quiero más Piji, quiero más Lavín. Quieren dinero, queremos dinero. Quieren dinero. La gira continuó y Jorge, con sus poderes a pleno, siguió haciendo lo que había hecho toda la vida, decir lo que pensaba sobre los grandes empresarios, dueños de los medios de comunicación, sobre cómo el país seguía controlado por los mismos grupos económicos que se habían enriquecido en la dictadura. Gracias. Esto es parte de la conferencia de prensa que dieron en Lima. Los amigos de Pinochet, sobre todo gente más joven, toda esa gente que es de la UDI ahora, se repartieron el país realmente. La gente está bastante desesperada. Hay mucha gente que gana muchísimo dinero en Chile, pero muchísimo, mucho. Empresas que de un año para otro suben el doble de sus ganancias. Y sin embargo los despidos surgen, hay cada vez más gente que le echan afuera. Ha llegado a trabajar gente de la Argentina, gente de Perú y de Bolivia, y se ha fomentado desde arriba una cosa racista muy fuerte de la que nosotros estamos muy avergonzados. En general el empresariado en Chile y la clase dominante ha creado como una guerra entre la gente que no tiene por los puestos de trabajo. La cosa en Chile es como una bomba de tiempo. Es muy probable que en algún tiempo explote peor de lo que explotó en Argentina. Los peruanos estamos últimamente sumamente choleados en Chile, choleados en el sentido de marginados, ¿no? de maltratados, y ustedes han dicho ya en varias entrevistas y en la conferencia también los escuché, que eso es algo que obviamente no es algo que compete a todos los chilenos, pero que les da a ustedes mucha vergüenza. Sí, claro, sí, hay un racismo muy fuerte para todos lados, o sea, llega un gringo y le abre los brazos y muchas veces las piernas. El diario El Correo, de Perú, publicó que Jorge había declarado, en entrevista con ellos, que entendía el odio hacia los chilenos, porque los que iban a Perú eran antipáticos, flojos y ladrones, que los militares en Chile estaban ansiosos de usar sus armas contra Perú y Bolivia, y que a veces le avergonzaba ser chileno. Según Jorge, el periodista le había preguntado por el caso de la empresa chilena Luchetti, que estaba siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias en Perú. Me preguntaron, me dijeron, oye, hay una empresa chilena que sobornó a Montesino, que era como un garca de inteligencia allá, lo grabaron en video. ¿Qué te parece eso con ser chileno? Cuando veo esta clase de chileno, aún me da vergüenza ser chileno. En Chile, el diario Las Últimas Noticias dedicó su portada a Jorge, a todo color, una foto en Lima y la cita entre comillas: a veces tengo vergüenza de ser chileno.
y a su regreso empezó la tormenta. Su mamá le pidió que por favor aclarara el tema. Otra vez estaban llamando por teléfono a su casa con amenazas de muerte. Los canales le preguntaban a la gente en la calle qué pensaban de los dichos de Jorge González en Lima. Jorge decidió hacer una conferencia para explicarse. Tiene muchas veces de, por ejemplo, una empresa como la gente de Luchetti, que van allá, se instalan en un lugar que no deben instalarse, luego pasan una coima a Montesinos, Vladimiro Montesinos, eso aparece en un video y lo ve todo el mundo, y sin embargo después Chile, como gobierno, aparece defendiendo a esa misma gente. Esa es la parte en la que yo me refería y a la que ellos ya también me decían a mí que a uno le da vergüenza, porque la gente piensa afuera que los chilenos somos así. ¿Por qué no tienes esta vergüenza de ser chileno? Te acabo de explicar que lo que me da vergüenza a mí es que cuando uno vaya a otro país y se presenta como chileno, a uno lo asocian con gente como Pinochet, por ejemplo. Pido a los fans que por favor disculpen si se han sentido heridos por mis palabras, que en ningún momento me refería a ellos, pero deben comprender de que lo que uno dice, uno lo pone en bandeja para que medios de comunicación, a quienes uno ni siquiera concedió esa entrevista, puedan manipularlos, recortarlos y ponerlos de la manera que a ellos les parezca. Ahora yo sé que todo lo que digo es inútil, porque todas las cosas que controlan lo que menos me gusta de Chile, también los controlan a ustedes y son vuestros jefes. Porque en cierta medida como que pides disculpas si se malentendió o malentendieron tus palabras a los chilenos que se sintieron ofendidos. Claro, yo pienso, para que ahora puedan poner la parte de Jorge González pide disculpas, dices tú. Y di la conferencia de prensa y expliqué todo lo como era. Y el otro día de nuevo, todos los días decían que yo había hecho exactamente lo mismo. O sea, no sacas nada con aclararlo. Igual te van a poner lo que ellos quieren. Era el verano de 2003 y la polémica en torno a si Jorge era antichileno siguió en la previa de que Los Prisioneros tocaran en el Festival de Viña del Mar. Los concejales de derecha en esa ciudad salieron a hablar en contra del grupo. Virginia Reginato, que luego sería alcaldesa por 17 años, llegó a sugerirles que no regresaran al país. De repente parecieran ser que no quieren ser chilenos, le molesta este país. En ese caso, lo mejor que pueden hacer es no volver a Chile. Esa versión del festival la organizaba Canal 13 de la Universidad Católica de Chile, a su vez propiedad del arzobispado chileno y del Vaticano, una señal conservadora que ponía a un sacerdote a dar una reflexión en su noticiero central, pero que en ese momento intentaba dar muestras de una mayor apertura. Los Prisioneros eran un pedido popular, pero los altos mandos del canal estaban preocupados. Temían que Jorge hiciera una de las suyas, como en la Teletón. Un día, Ricardo de la Fuente, el director del festival, se acercó a hablar con Alfonso Carbone, el director de Warner Music Chile, nuevo sello de Los Prisioneros. Ricardo de la Fuente me dice: mira, Alfonso, no me importa que hable de Pinochet, que hable de no sé qué, que hable de Lavín, que creo que el candidato en esa época era Lavín, que hable, pero por favor que no hable de la iglesia. Yo se lo digo, le digo, Ricardo, yo se lo digo. Ahora, ¿sabés que si se lo digo, yo quiero decírtelo ahora? Si yo le digo eso, lo primero que va a ser hablar de la iglesia. Alfonso, por favor, yo te pido que se lo digas. Ricardo, si vos le decís eso, lo primero que va a hacer, es más, le vas a dar tiempo a que piense algo. Yo me quedo tranquilo si tú se lo dices. Que no hable mal de la iglesia, por favor. Carbone se juntó con Jorge para transmitirle el pedido. Me dijo: no, quédate tranquilo, no voy a hacer nada. Obvio. ¿Qué me iba a decir? Le digo: entonces me quedo tranquilo. Me quedé mirándolo, sos un hijo de puta. ¿Qué le voy a decir? Y ya sabía que iba a preparar, estaba cantando, estaba esperando cuándo lo iba a meter, pero lo tenía todo pensado. Las 3 noches previas del festival, cuando los animadores mencionaban a Los Prisioneros, parte del público respondía con pifias por lo de antichilenos. Hasta recibieron por esos días la amenaza de que abría una bomba en su camarín. Cuando al fin llegó el momento, Jorge entró al escenario con la guardia en alto. Toda la quinta pifiando, vamos fuerte, a ver esa pifia. Pifia más fuerte, queremos pifia. Entonces comenzó lo que tenía preparado. Esta canción se llama Sexo. Instinto animal, rozando la brutalidad. Desde los 80, era un tema en el que Jorge aprovechaba para improvisar algún discurso, y esa noche tenía muy claro hacia dónde iban a ir los disparos. El curita con el sermón,
en el canal de la televisión. Luego la propaganda del celular, con la mina con el poto al aire. El curita con la censura en cierto canal de televisión. Luego la mina con las tetas operadas, con la propaganda de cerveza. Pero la peor fue que yo estaba sentado al lado de Ricardo de la Fuente en la mesa de control y llamaba a la Memeducci, todopoderosa en Canal 13. ¡Córtalo! ¡Córtalo ese! Todo lo que se te ocurra. Muy católica, pero todo lo que se te ocurra. Y Ricardo de la Fuente. Yo me iba metiendo bajo la mesa, te imaginarás. Y Ricardo, no podemos, Memé, porque es peor. ¡Córtalo, córtalo ya! El curita hablando de amor de Jesús, pero cuando torturan y matan se queda callado, puesto que los que mataron eran comunistas anticristianos, puesto a quienes torturaron tenían vacías de armas las manos, y con toda esa tortura su canal, los bolsillos se llenaron. ¿Se acuerdan? Ellos eran los patriotas. ¿Se acuerdan? Ellos eran los patriotas. Los que se creían que eran patriotas, los diarios, la tele, que hablaban de que ellos eran patriotas. Sí, eran súper patriotas cuando mataban a toda la gente. Y eran súper valientes cuando se enfrentaban armados ante un montón de gente desarmada. Antes de que terminara la noche, Jorge respondió en directo a todo lo que venían diciendo de él. Lo hizo en No necesitamos banderas, su manifiesto político. No voy a la guerra contra el argentino, él es mi vecino y es mi amigo. No voy a la guerra contra el peruano, es mi vecino y también mi hermano. O sea, hablar bien del hermano argentino, del hermano peruano, del hermano boliviano, porque todos estos garcas hacen que nos peleemos contra ellos. No voy a la guerra nunca más. Me da vergüenza la pacificación de la Araucanía y el banco militar. Me da vergüenza la guerra del Pacífico y el golpe militar. Una bandera es linda cuando juega la selección. ¿Y por qué no vamos a pelear? Son nuestros hermanos. Pero no cuando hay que ir a matar. Ahí no es linda cuando hay que ir a odiar. Cuando quemamos las casas de los extranjeros de Sudamérica. Cuando nos reímos de la tristeza del pobre hermano argentino. Cuando hablamos con prepotencia sobre el peruano. Pero le abrimos las patas al norteamericano. No necesitamos banderas, no reconocemos fronteras. No necesitamos banderas, no reconocemos. Ese concierto en Viña del Mar iba a ser la última imagen grande del grupo. Para ese punto las cosas ya se estaban rompiendo otra vez. En la gira nacional hubo algunos roces. Jorge había hecho unos comentarios sobre Claudio en un concierto que no le cayeron bien, y a Claudio le había molestado que en el disco en vivo salieran más fotos de Jorge. Pero los viajes al extranjero habían ayudado a mejorar el clima. La banda podría haber terminado ahí, un show para la historia, una buena gira de regreso, el reconocimiento y ya. Pero Jorge nunca había vivido de nostalgias. Pero en mi caso, que soy el que seguramente se va a encargar de hacer la mayoría de las canciones, yo no tengo ningún problema con el mito, porque sé que soy capaz de salir con algo mejor que lo que hicimos en aquella época. Yo sé, así como somos capaces de salir con algo mejor en el escenario de lo que hicimos en esa época, somos capaces de salir con un disco mucho mejor que aquellos, porque yo nunca quedé muy contento con esos discos, la verdad. Para Fonseca, el error fue ese, pensar que podían hacer otro disco juntos. A Jorge le gustaba la voz de los 80 y Corazones casi entero, pero no estaba enamorado de todo lo demás que habían grabado. Creía que podían hacer discos mejores. Que Jorge es un optimista, vamos a empezar por ahí. A Jorge ni se le ocurrió pensar en que podía volver a pasar eso. Jorge miró para adelante y chau. Y ya estaba pensando en las canciones nuevas. Tocaron las canciones viejas en el estadio, pero él ya estaba pensando en lo que venía. No estaba pensando en que ahora otra vez capaz que Claudio va a decir... Aparte estaba en un muy buen momento personal, acababa de tener el hijo, o estaba por tener el hijo.
no me acuerdo exactamente la fecha. Estaba muy bien con Loreto. Venían trabajando en el disco nuevo desde mediados de 2002. Jorge se había armado un estudio en la casa del Cajón del Maipo y se la pasaba encerrado ahí, componiendo nuevos demos. Ya no rueda la vida, ves, encontré la salida. Uno de los que grabó fue San Miguel. Su hermano Marco le recordó esa melodía que solía tocar cuando aún vivían juntos, por el año 86. Si hay que olvidar el abismo y perdonarme a mí mismo con el espíritu del silencio. No, yo no estoy dañado, no, tanto no he cambiado, puedo volver a jugar por San Miguel. Jorge le agregó una letra sobre regresar sin haber cambiado tanto. Pero volver nunca es algo sencillo, menos para un grupo que arrastraba tanto del pasado. Claudio había publicado 2 discos con su banda Profetas y Frenéticos y un solista, y quería tener más protagonismo en las nuevas composiciones. Obviamente ahora quisiera hacer más canciones. De hecho, tengo ideas por ahí y me gustaría completarlas. O sea, en un futuro disco de Los Prisioneros es muy probable que hayan colaboraciones entre Jorge, yo o Miguel. Es posible, digamos. Por lo menos Jorge tiene ganas que sea así. Dice que le da un poco de lata pensar en hacer canciones solo, que le gustaría, por ejemplo, hacer una parte A y que yo le ponga la parte B. Jorge había propuesto hacer demos menos completos que los que hacía en la primera etapa de la banda, cuando era común que llegara con las guitarras ya compuestas, y volver a intentar la fórmula de la cultura de la basura, aportar canciones entre todos, elegir las mejores y hacer un disco más colectivo. Los problemas empezaron cuando Jorge mostró las 19 canciones que tenía para el nuevo disco. Algunas se acercaban al sonido de sus orígenes, como San Miguel o Concepción, pero Jorge no quería que se volvieran una copia de sí mismos. Pensaba que lo mejor que nos podía pasar era desorientar. Y desorientarnos a nosotros mismos. Porque si en esta reunión nosotros poníamos un pie firme y claro, y nosotros ya sabíamos qué era lo que teníamos que hacer y lo que no, iba a ser súper peligroso. Porque ahí sí que podría convertirse en prisionero sociedad anónima, ¿cachai? Había temas más experimentales, electrónicos, con sonidos que Jorge y Miguel ya venían incorporando hacía años, pero Claudio no, y no estaba de acuerdo. Pero no, cuando él escuchó los demos no le gustaron. Carlos Fonseca saltó una pata, Miguel también, pero a él no le gustaron. Y él esperaba otra cosa. Entonces él me decía, yo no escucho el baile, lo que sobra no sexo acá. Jorge le dijo que había dejado espacio para que pudiera crear guitarras propias. Pero cuando escuchó las canciones él no quiso colaborar, él sencillamente no le gustaron nomás. Y quería esperar a que él hiciera las canciones. Él prácticamente quería que las canciones del disco fueran de él. Claudio prefirió no hablar para esta serie, pero lo ha hecho en televisión. Los templos, grabamos los templos, ultraderecha, sí, yo ahí no me sentí a gusto en esa grabación. Fue una grabación difícil porque en realidad lo que Jorge quería era sacar un disco donde estuviéramos los tres. O sea, yo sentía que él estaba bien perdido con sus composiciones. No estaban los temas pegadores que se necesitaban. No estaba la inspiración, no había letras, no había música, no había melodía. Este es Carlos Fonseca. Pero al poquito rato que volvieron, Claudio empezó de nuevo a portillar. Empezó de nuevo a decir, no, que Jorge seguía drogando, que Jorge, las canciones que tenía no eran buenas, que él quería componer para el disco, que él tenía también derecho a componer para el disco. Ahí empezó a exigir el componer. Y en la medida que exigía componer, no componía nada. Y atrasaba el disco. No entregaba canciones, pero tampoco hablaba bien de las de Jorge. Se fue generando un ambiente en la interna que era una cosa insoportable. Claudio directamente no iba a las sesiones de grabación. A Jorge y Miguel les incomodaba que Claudio hablara con la prensa. Eso fue un problema porque lo empezaron a llamar a Claudio a preguntarle por el disco, a ver cuántas canciones de él iba a ver, si era rock o no. Y Claudio se empezó a poner nervioso con la wea. Entonces empezó con la onda de que él quería meter más temas de él. Compuso 2 temas, Fiesta Nuclear, que a Jorge le gustaba, pero luego Claudio no quiso que fuera en el disco, y La Canción del Trabajo, que terminaron los 2 y Jorge escribió la letra. También le sumaron cuerdas y una orquesta de niños. O sea, Jorge no pensaba que me estaba ayudando, porque yo pienso que también se estaba ayudando a sí mismo. Que estaba haciendo una gran canción junto conmigo, y eso vale la pena. La letra quería que se tratara de cómo yo pensaba que se me veía a mí dentro del grupo. Que se tira las pelotas y no hace nada. En un momento, Claudio les presentó un escrito en el que decía que no se sentía cómodo con las nuevas canciones de Jorge, y las comentaba una por una.
y empezaban a analizar canción por canción, que esta es mala. No, esta la letra salva, pero la música es mala. No, mala, decía mala. Así se ponía súper como despectivo. Claro, delante de Jorge jamás diría una cosa así. Lo decía porque era yo y Miguel, y los dos estábamos tratando de cuidar al Claudio para que no le viniera un berrinche. Entonces, es una situación bien desagradable al final de cuentas, y que era puro ego inflado, ¿no? Claudio pidió más tiempo para crear las guitarras y hacer sus propias canciones, y se lo dieron. Primero estuvo grabando en Estudios del Sur con Caco Lion, y luego Fonseca le armó un estudio al lado de su oficina y contrató al ingeniero Chalo González para que estuviera disponible todo el tiempo. Y Chalo iba, y Claudio iba, y se encerraban a que Claudio pudiera componer esas canciones que decía que tenía. Y no hicieron nada. Al final Claudio dejó de ir. Chalo estaba solo ahí en una sala y dice, bueno, me voy porque Claudio no llegó. Yo en un momento le dije, si la Gallano está esperando, tú no vayas a hacer menos porque solamente toques la guitarra. En las composiciones mías, Claudio las miró a huevo, no quiso colaborar, ni las escuchó, se quebró, ¿cachai? Después puso unas guitarras que no quedaron bien, no quiso hacerlas de nuevo y las ninguneó, ¿cachai? Ninguneó mi trabajo y lo tiró para abajo. Hubo un momento en que Jorge explotó y le dijo a Claudio que él no hacía temas a pedido. Ya empezaba a sentir rechazo por todo el proyecto del disco. Usted sentía que íbamos a sacar un disco muy malo. Yo decía, Miguel, ¿sabes qué? Creo que tenemos problemas, que el disco no es tan bueno. Debiéramos esperar un tiempo más. Carlos, bueno, con Jorge yo traté de hablar y no quería hablar. Jorge decía, no, quiero que toques la guitarra, tú eres el guitarrista del Prisionero, yo soy el cantante, yo soy el que hace las canciones. Pero era como un dictador, Jorge González. El barco se iba hundiendo. El único que seguía entusiasmado era Miguel. La verdad es que tocar con Miguel fue completamente natural, porque venía tocando con él y seguía siendo amigo de él toda la vida. Pero tocar con Claudio era raro, y lo que creo que fue erróneo de ese disco fue hacer un disco entre tres personas que ya no eran amigos, estaban juntas por interés. En un momento, Fonseca le pidió a Alfonso Carbone que se juntara a hablar con Claudio, con el que tenía una buena relación. Carlos me agarra y me dice, loco, esto está en un límite ya, ayúdame, llévatelo a Claudio a almorzar, trata de convencerlo. Fuimos a comer, fuimos a almorzar y no hubo caso, o sea, terminó todo igual. Y él siempre firme en que no le gustaban las canciones, que la mayoría de las canciones no le gustaban. O sea, no sé qué podía hacer, nuevamente, ¿qué podía hacer? Irme a la banda, yo no estaba a gusto. Pero habían dos consejeros que yo tenía, dos amigos. Hablaba con ellos dos y uno me decía, ándate. El otro me decía, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a ser tú quien se vaya a la banda de nuevo? Entonces, ahí yo tenía que pensar, si me iba, escándalo. Si me quedaba, tenía que ser para seguir haciendo buenos discos, no para seguir siendo el arroz graneado de Jorge. O sea, yo creo que fue ingenuo de parte de pensar que el Claudio estaba en buena onda. Eso fue ingenio. Porque el disco se cayó, porque cuando nos ensayábamos siempre lo llamaban por teléfono y él cortaba el ensayo, lo que me parecía abismal, porque ni Miguel ni yo usábamos teléfono en el ensayo. Eso no se hace. Pero él usaba teléfono y los llamaban y una vez lo sabía mirar a quién estaba hablando y era con un diario diciendo que yo había perdido la capacidad de composición, que las canciones no eran pésimas. Entonces todos los diarios se agarraron de eso y dijeron que el disco era malo antes de escucharlo. Yo no pensé que todo se iba a ir a la mierda así. Yo pensaba que él estaba dentro del grupo. Ya yo no imaginaba cómo era la weá. Yo no pensaba que él todavía tenía tanta mala onda con nosotros. No solo conmigo, sino que con Miguel también. O sea, él no tiene límites, no tiene... No sé, nunca la corta. O sea, yo creo que, como digo, nunca va a pensar él que él falló en algo. Él siempre le echa la culpa a los demás. Siempre son los periodistas, es como digo, la derecha, soy yo. No es capaz de ver que él destruyó a los prisioneros. El disco salió en junio de 2003 y se llamó Los Prisioneros. Se volvió disco de oro en pocas horas y el single Ultraderecha empezó a sonar en las radios. Pero a esa altura todo eso ya daba un poco lo mismo. Ultraderecha, compra la iglesia, vende el Estado. Ultraderecha. Al final fue confuso el terminarlo. Acá era mucha la tensión que había. Ese disco salió con muy tenso, muy tenso. El disco vendió muy bien. Nadie se animó a matarlo en las críticas, pero no fueron buenas tampoco. Miguel y Jorge ya no soportaban a Claudio y hablaban de echarlo.
Según Carlos Fonseca, el propio Claudio ya había amenazado antes con irse de la banda. Bueno, sí, Claudio estuvo amenazando todo el tiempo, tengo un mail escrito renunciando. Lo que terminó de precipitar las cosas fue una entrevista que Claudio dio para Las Últimas Noticias, en que decía que la historia entre Jorge y Claudia era algo que ya habían superado hace rato, y contaba su versión de por qué volvió a la banda. También decía que el proyecto hubiera sido mejor con más colaboración de los tres, y que le hubiera gustado poner más canciones, pero él era más disperso y tenía tiempos distintos, y que no compartía las opiniones de sus compañeros respecto al rock, que era una estupidez pensar que todo lo tecnológico era más interesante. El diario venía con una columna en la que Rafael Gumucio resaltaba su capacidad de perdón, su respeto y su pudor, y lo llamaba el alma recóndita del grupo. A la vuelta de un viaje por Colombia y Perú, se juntaron a hablar los tres. Fue Miguel el que habló con él, ¿cachai? Nosotros tuvimos una reunión, le dijimos, mira Claudia, aquí y acá, y toda la weá. Y él dijo, pucha, me da pena, pero yo entiendo, o sea, si las cosas están malas, es mejor que no toquemos, y lo único que yo no quiero decirle es que ahora nos peleemos de nuevo, ¿cachai? Y Miguel le decía, weón, pero yo sé que tú ahora decías esto, pero tú después vas a salir hablando weón en la prensa porque te gusta taquillar. No, weón, ¿cómo voy a hacer eso? Eso ya fue antes, no sé qué, ¿cachai? Yo lo hice igual, ¿cachai? Decidieron cumplir con los shows que tenían programados, el último en la fiesta de La Pampilla, en La Serena, y anunciaron la salida de Claudio con un comunicado. Pero el segundo final de Los Prisioneros iba a ser tan sangriento como el anterior. Yo ayer estaba conduciendo el noticiario acá y fui informado, que Narea se iba textual por la tiranía que estaba ejerciendo Jorge González dentro del grupo. El excesivo protagonismo de González terminó por cansar al guitarrista. Una vez terminado el espectáculo de fuegos artificiales, la banda de San Miguel llegó por separado en medio de la expectación de miles de fanáticos, sin hacer declaraciones y apenas 5 minutos antes de su presentación que cerró la fiesta de La Pampilla. En medio del show de La Pampilla, Jorge ratificó la despedida. Hemos hecho varias giras juntos, nos hemos pasado la raja. Han sido muy bonitos tiempos, han pasado cosas entre nosotros que, por supuesto, como somos una banda de caballeros, no la apareceremos ventilando en ese coupé ni tampoco en la tercera, sino que lo mantendremos para nosotros dentro de lo que ha significado esta amistad de tantos años y lo que ha significado esta relación de trabajo y de música. Así que una gran despedida aquí para Claudio. Claudio asintió con sus manos sobre la guitarra y eso fue todo. Pero las cámaras los siguieron a la salida de camarines y filmaron el último abrazo de los dos. Bien, Jorge. Gracias. Muy bien, Bueno, colega. Chao. En serio. Qué lindo esto. Hermoso. Chao, Claudio. Chao, Jorge. Chao. Gracias, que te vaya muy bien. Ese día en el público estaba Mireia Seguel, una fanática de la banda desde los primeros años, que se hacía llamar la prisionera de los prisioneros. Era de San Miguel, como ellos, había compartido con la banda durante los 80 y llevaba una página no oficial en donde publicaba montones de noticias y fotos para los fans. Se sentía cercana a ellos, había sufrido su separación y había sido muy feliz con su regreso, pero desde que se supo de la salida de Claudio estaba destrozada. Todo Chile se puso triste cuando salió esa cuestión. Era una tristeza en el ambiente así, mal, triste, porque es un trauma, ¿cachai? El trauma de los prisioneros, así como que la embarra, ¿cachai? Que se repita, ¿cachai? Se mandaba correos con Claudio, tratando de entender qué había pasado. Antes del concierto de La Pampilla, yo logré hablar con el Claudio. O sea, él me dijo que estaba súper mal, me dijo estoy muy mal, me dijo no sé cómo voy a salir a tocar, me dijo yo no voy a hablar, yo quiero que todo esto pase así como que no está pasando, quiero tocar, quiero irme al tiro y quiero que no pase nada, porque si no va a quedar la mierda en la cancha. Dijo, Mireia, no hagamos nada, no digamos nada. Durante el concierto, había tenido un altercado con Fonseca, que le pidió que dejara de tomar fotos en la zona reservada para fotógrafos. Me enojé y le dije, fue algo así como que tú ayudaste a destruir a los prisioneros. A mí me dio rabia y tenía mucha pena por lo que estaba pasando. Me emocionó. Yo siempre sentí que Fonseca fue uno de los primeros en hacerle sentir a Jorge que él era el jefe, era el que mandaba. El discurso de Jorge de ser caballero sin no hablar en los medios le había sonado como una amenaza y le había parecido ver a Claudio llorar. Al final del concierto se acercó a hablar con él
Y entonces escuchó lo que iba a pasar. Y ahí, entre medio de todas esas conversaciones que yo tuve con Claudio en el concierto, me dice: Mireya, yo voy a escribir mi verdad, yo voy a escribir mi carta y necesito publicarla. ¿La puedo publicar en tu sitio web? Y como nosotros éramos una página web, se podía publicar entera. Me dijo: porque necesito que salga entera. Me dijo: que no salga en un medio, en un diario, necesito que salga entera como yo la escribí. Y yo le dije: ya, pues, pásame la carta. Una declaración firmada por el propio Claudio Narea en el sitio web losprisioneros.com denunciaba que él no había renunciado, sino que había sido expulsado por González. Este despido me fue comunicado el día 18 de agosto en el marco de una reunión a la que fui convocado por Jorge y Miguel. Sin mediar diálogos ni discusiones, Jorge González me comunicó simplemente que no queremos tocar más contigo. La carta tuvo 1 millón de visitas en el sitio web. Hace mucho tiempo que vengo tocando con una herida en el corazón. Intolerante con las críticas hacia su trabajo, Jorge tomó mis comentarios como un ataque personal. Nunca consideró mi genuino interés por hacer de este disco el mejor de nuestra carrera. Pero Jorge optó por una actitud intransigente y excluyente. Al lado de un cantante soberbio y de un baterista que jamás lo ha cuestionado, me fui quedando solo al interior de este trío. Hoy me siento traicionado y profundamente decepcionado de mis compañeros, los cuales han preferido dejarme de lado antes que resolver nuestras diferencias. Me acusó de querer sobresalir y de comentar con mis amigos problemas al interior del grupo. Problemas que se reflejaron en su último disco llamado Los Prisioneros, el que según Narea no representa el espíritu de la banda. Es Jorge González quien ha tomado la decisión de sacarme del grupo y no me interesa retomar el trabajo con una persona que viene basando su liderazgo en la total ausencia de diálogo y en el maltrato hacia su grupo. Tenían el compromiso de tocar para las Raras Tocatas Nuevas, un programa de radio rock and pop, y antes de eso iban a dar una conferencia de prensa. Habían pasado solo 4 días desde la salida de Claudio, pero tenían una noticia muy grande que anunciar. La banda iba a salir de gira con el guitarrista Álvaro Enríquez, el ex líder de Los Tres, la banda de rock chilena más importante de los años 90. Iban a tocar en Chile junto a Café Tacuba y luego irían a México. En condiciones normales era una bomba, pero no eran condiciones normales. Jorge no quería hablar con la prensa, intuía lo que podía suceder, pero terminó cediendo. Yo decía a esta gente, pero si a la gente, a los buenos de la prensa les importa una hueá que venga a Café Tacuba o que Álvaro Enríquez toque con nosotros. A ellos lo que les importa es el cagüín, ¿cachai? Y yo sabía que iba a pasar lo que pasó, sabía que yo me iba a enojar, sabía que iba a quedar la cagada, yo sabía exactamente cómo iba a pasar todo. Y fui a esa hueá como al matadero, ¿cachai? Y yo dije, tengo que ir a preguntarle, pues si me pasaron a mí la carta, soy la prisionera de los prisioneros, tengo que pedir las explicaciones que necesitan los fans. Mireya Seguel se había ido de su trabajo y logró colarse en el patio de la radio, entre la masa de periodistas, los fotógrafos y las cámaras de televisión. Don Miguel Tapia, por favor, al estrado. Buenas. Hola, hola. ¿Por qué esa cara? Jorge se sentó y trató de zanjar el tema de inmediato. Bueno, nosotros sentimos mucho no poder entregar una parte que seguramente están deseando, pero como habíamos contado antes en el escenario, hicimos un acuerdo de caballero en el que cerramos nuestras diferencias con Claudio y lo vamos a dejar ahí. Y ahí dije, ya, esta es la mía, ¿cachai? Lo que sí, ahora no vamos a hablar más de ese asunto, en realidad, porque nosotros, entre nosotros quedamos de acuerdo de que nuestras diferencias iban a quedar dentro de nosotros, lo que conversamos. Ya, ¿y de qué no quieres hablar? ¿De qué no quieres hablar? No, es que no vamos a hablar de eso, pero ¿qué es eso? De eso, po. ¿Pero qué, de qué no quieres hablar? Y ahí Miguel me mira y dice, de hecho en la grabación se escucha, dice... Mira, o escuchen más bien. Yo entiendo de que acá, nuestro Chilo, Santiago, todo el rollo del cagüín, de las cosas que salen en los diarios y todo ese huevo, no es parte nuestra, nunca lo ha sido. Nosotros, estoy hablando, por favor, nosotros decidimos que Claudio se fuera del grupo por motivos que él y nosotros solamente sabemos. Pues ahí dice la verdad, ¿cachai? Y de hecho Claudio, después yo hablé con él y me dijo, Miguel dijo la verdad, por lo menos dijo la verdad. Pero una... Claro, por supuesto. Mira, entonces... Por supuesto, porque nosotros quedamos de acuerdo que entre los tres iba a quedar eso. Ahora nosotros queremos presentar a... No vamos a hablar más de ese asunto, muchachos. Con Carlos estábamos mirando y yo veía la cara de Jorge que se iba poniendo cada vez más verde
Y digo, le están preguntando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Claro, para que quede clarito, a pesar de que toda esta conferencia de prensa fue promocionada, yo no sé por quién, como el momento en que nosotros íbamos a dar explicaciones, la verdad no vamos a dar ninguna explicación, porque lo de nosotros quedó entre nosotros y en eso quedamos y ahí va a morir. Y ahora lo que queremos presentar es a nuestro nuevo integrante, con el que estamos súper contentos de tocar, que es Álvaro Enríquez. Adelante, Álvaro, please. Me quedo piola y ahí la señora me pega un chachazo. La mujer de Jorge González. La Otero me pega. Porque qué vergüenza, o sea, para mí fue como algo, fue como también, como que me sacó de las casillas. Yo no suelo reaccionar así, para mí fue como, wow, ¿por qué me pasó esto? O sea, como que alguien se apoderó de mi carácter o algo así, ¿no? Me doy vuelta y ¡pah! Me llega el chachazo, ¿cachai? Fuerte aquí, en la mejilla izquierda. Una cachetada así, pero con tutti. Y digo así. Esta es Loreto Otero, la señora de Jorge González, y me acaba de pegar una cachetada. Bueno, primero, ¿qué te parece a ti ser la reemplazante de Claudio? Es que sabes que más que reemplazante en realidad soy un músico invitado, por una amistad que tenemos con Jorge hace mucho tiempo. Una consulta, ¿qué opinan de las opiniones que salieron en la página web hablando contra ustedes básicamente tras la salida de Claudio? Bueno, chiquillos, para teleserie, la señora de Álvaro trabaja en una teleserie súper buena. Está muy buena. Está súper buena. Estamos reventando el rating. Preferimos ver esa teleserie que otra. Si bien tú dices que es un trato de caballero y lo vamos a respetar... Ya te dije que no vamos a salir de ahí, compadre. No vamos a salir de ahí, quedamos en eso y eso sería todo. Si es un trato de caballero, entonces ¿por qué Claudio llega y da una explicación? Y miré a algunos periodistas de la radio en aquel momento, todas buena gente, además, digo, onda, yo lo miraba, onda, flaco, córtenla a ustedes. Porque saben que Jorge, si lo agarraste un día malo, ¿qué es lo que busca? Que Jorge se caliente y salga y les diga algún disparate. Jorge, muchos no se imaginan el grupo sin Claudio Narea. Dicen que la banda estaría prácticamente muerta, por lo menos en Chile, muchos críticos. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que si nosotros tres nos subimos al escenario va a salir alguna música que no va a estar mal. Disculpa, yo quiero saber por qué el tema está cerrado, si en el fondo el público, los fans, quieren saber, por lo menos la versión de ustedes, de por qué un integrante se fue y expuso en el sitio web oficial sus razones. Como te dije, nosotros acordamos entre los tres dejar eso entre nosotros. Y nosotros vamos a respetar esa parte. No, pero bueno, no es nuestra culpa de nosotros. Si Claudio decidió hablar por su parte, no es culpa nuestra, ¿entiendes? Claro. ¿Es cierto que te molestó lo que salió publicado en las últimas noticias? Ya te dije que no vamos a hablar más de eso. No vamos a hablar más de eso. O sea, esta conferencia de prensa originalmente era pensada para hablar de que Claudio se iba al grupo, sin los rollos y problemas que Claudio provocó con lo que sucedió el lunes con su comunicado. Era para decir que Claudio se iba, era para decir que Álvaro empezaba a tocar con nosotros, que teníamos la gira con los Cafetas, que seguíamos haciendo música. Yo no sé qué habrá hecho Claudio durante esta semana, pero nosotros desde el lunes que llegamos desde La Serena hemos estado ensayando y trabajando y hemos seguido haciendo música como lo que hemos hecho toda la vida. Eso es lo nuestro. Los cagüines los cagüines, no, sí. Es súper cagüín, o sea, mira, los cagüines, los inventos y las mentiras, eso no van a corresponder de parte de nosotros. Nosotros no inventamos esa polémica, ¿cachai? La gente, nosotros periodistas, imagínate, tú llegaste a un aeropuerto y te empezaron a insultar. ¿Qué te parece? ¿El aeropuerto? ¿Cuál aeropuerto? Mira, nosotros empezaron a insultar a los fanáticos. No me acuerdo. Yo tampoco. No será la primera vez. Nada de eso. Y probablemente por la buena onda que tiene todo el medio periodístico sobre mi persona, por intereses claramente que todos ya sabemos de cuáles son, no va a ser la última tampoco. Álvaro, según la carta de Claudio Narea que habla de que Jorge González es una persona Dale, con la carta de Claudio Narea, ya. ¿A ti no te asusta formar Bueno, parte ya, eso era todo. Un manotazo primero al micrófono de la red, que chocó con el de CQP y el de TVN en efecto dominó. Luego el gesto de rabia en su rostro y el empujón final. Micrófonos, cables, vasos, una jarra de agua, todo volando por los aires. Miguel que apenas alcanza a salvar su vaso, Álvaro que asiente con la cabeza y Jorge que se para y se va. Yo soy la que aplaude, la que dice bravo, bravo, así como diciendo ya, se acabó el show, ¿cachai? Y también dije, o sea, pensé, al fin lo dijeron, estos son los verdaderos prisioneros, ¿cachai? Y no sé, igual es una cuestión que yo pensaba, dije como que estoy ayudando a destruir el monstruo que ayudé a crear, ¿cachai? Porque cuando yo escribí mucho de los prisioneros, yo escribía de los prisioneros, como te digo, en todas partes. Entonces, para mí, esta cuestión fue como eso, como que de repente algo se transformó en algo monstruoso. Que no se da cuenta la gente de qué es lo que realmente está pasando. Entonces en la conferencia exigían que yo peleara de vuelta. Yo no quería hacerlo. Les dije que no lo iba a hacer, pero no se lo tomaron a bien. Así que en un momento me paré y me fui y mandé toda la mierda.
porque no querían entender que no. Yo tenía mucha pena. Después de que salí de la conferencia de prensa, me puse a llorar, así, pero llorar. Lloré todo el camino de vuelta a mi pega, caminando por la calle llorando, y hablé con Claudio. Y lo que más pena me da es que yo estaba seguro que era mala idea y sin embargo yo me tuve que tragar la mayor parte de toda la mala onda de todo eso. Siendo que yo sabía que esa weá no tenía pies ni cabeza hacerlo. Solo que no pensé que me iba a costar tan caro a mí como persona. Porque me costó bien caro. Integrantes de la banda luego del despido del guitarrista Claudio Narea. El controvertido líder terminó botando todos los micrófonos de los medios de prensa. Mire. Antes incluso del violento arrebato, la señora del vocalista de Los Prisioneros, Loreto Otero, abofeteó a una de las periodistas que cubría, como el resto, los detalles. Yo lo que le quería preguntar, Álvaro Enrique, ¿qué te parece trabajar ahora con una persona tan conflictiva como Jorge González, después de la carta de Claudio Narea? Todo en el suelo, la ira del vocalista y otra polémica, como el episodio de Perú y el del Festival de Viña. Los admiradores del conjunto parecen tener ya su veredicto. Culpan mayoritariamente a González de esta separación. Es el violento cierre de un capítulo del grupo, uno que se siente como definitivo.